Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a probar esto, que no lo hago desde pandemia, así que vamos a ver qué onda, ¿sí? No pude hacer mejor porque no tengo un mejor fibra para hacerlo, pero esto sería un poquito el, em, los temas que venimos trabajando, ¿sí? Se los dejo ahí un segundo para que lo puedan pausar y capaz copiarlo si es que lo quieren copiar. En principio, vamos a ver que el texto va a plantear esto de la crisis del siglo XVII. ¿Sí? Vamos a ver que la primera discusión que plantea es si podemos hablar de crisis con todo lo que conlleva hablar de crisis o solamente es una recesión económica. En eso se va a basar en estos tres puntos, ¿sí? Que es la caída de los precios, perdón, de este lado, la caída de los precios, la crisis demográfica, o sea, el paso del campo a la ciudad, y la saturación de los mercados o los cambios en los mercados, más que nada con relación a Occidente y Oriente. ¿Sí? Después, en el segundo punto, lo que va a trabajar es las partes de las causas, o por lo menos la más acuñada por la historiografía, que es la transición del feudalismo al capitalismo. Esto quiere decir que es un agotamiento del modelo feudal que nosotros ya vimos en la crisis del siglo XIV, pero que había encontrado la monarquía, no sé si la monarquía, pero la clase noble había encontrado la forma de poder canalizar esa crisis y manteniéndose ellos en el poder, fortaleciendo la autoridad del rey. ¿Sí? Nosotros acá vamos a ver que hay una diversificación territorial. Si bien se puede seguir sosteniendo que la crisis del siglo XVII va a ser una crisis de transición, sí hay una diversificación territorial donde el autor siempre va a ser más profundidad o va a resaltar más lo que pasa en Inglaterra. Y es muy clave lo que pasa en Inglaterra, porque si hay una crisis de precios, perdón, si hay una crisis de precios, si hay un agotamiento del sistema, es porque lo que se necesita es cambiar de un sistema a otro. ¿Sí? El régimen feudal no deja de ser un sistema de autoabastecimiento que ahora se había ampliado, pero que ante la primera crisis que se explica, por ejemplo, en el primer punto, muestra signos de agotamiento. Entonces, tenés dos opciones. O matás gente porque te sobra, la teoría de Malthus, que aparece ahí, teoría de Thanos, ¿no? De hay recursos limitados y necesidades ilimitadas, por lo tanto, hay que desaparecer gente, o la otra teoría que va a ser la de aumentar la producción. ¿Sí? Para aumentar la producción es lo que nosotros vamos a llamar la revolución industrial, ¿sí? Y el capitalismo, que es invertir para producir más. Entonces, por eso es que se toma esa idea de transición entre el feudalismo y el capitalismo, y se va a priorizar en Inglaterra porque en Inglaterra va a ser donde se desarrolle la revolución industrial. ¿Sí? Entonces, esa es la idea que va a tener el texto. Después va a trabajar distintos aspectos de la crisis. El primero, el mercantilismo. Después va a trabajar la parte demográfica, después las transformaciones en la agricultura, las transformaciones en la industria y la prioridad del Atlántico. Vamos a ir por partes. Con respecto al mercantilismo, lo que va a plantear es un poquito más avanzado que lo de Perry Anderson, sino cuáles son las medidas concretas y cómo se ha diversificado en las distintas regiones, justamente por esta diversificación territorial que habla en el tema de las causas. En ese caso, nosotros vamos a tener que estas políticas de proteccionismo, de protección a la industria, de protección a las empresas, van a ser muy comunes, pero fundamentalmente se van a ver reflejadas en Inglaterra con los monopolios de la Compañía de las Indias Orientales, por ejemplo. En respecto a lo que diga de la cuestión demográfica, ahí vamos a tener distintas cuestiones también, porque vamos a tener lugares donde vienen padeciendo mucho la guerra y la guerra por lo tanto lleva también la cuestión de las epidemias por la cantidad de muertes, por la falta de mano de obra, mala alimentación y demás, y vamos a tener otros lugares donde van a tener un crecimiento demográfico,
como Inglaterra, por ejemplo, donde nosotros hablamos también que eso va a conllevar a que muchos de Inglaterra se vayan hacia las colonias, a estas colonias de poblamiento que venimos mencionando. Y también va a generar una situación de mucha más gente en las ciudades. Y esa gente que trabaja en las, o por lo menos que está en las ciudades, va a tener que buscar trabajo en un mercado laboral que está principalmente ruralizado, no urbanizado. Entonces también eso va a generar como un antecedente para una mano de obra barata para lo que viene. Eso tiene una mucha conexión con las transformaciones en agricultura. En agricultura lo que se va a notar es un agotamiento de los suelos, un agotamiento de los sistemas de producción y demás, y eso va a generar que haya que establecer nuevos mecanismos para poder producir más. Y para poder producir más, una de las cuestiones que se van a hacer es la ley de cercamientos, que se llama, que después la vamos a ver mejor, pero básicamente es utilizar las tierras comunales, o sea, las tierras comunes, las tierras que utilizaban los campesinos para sus propias cosechas, privatizarlas, en cierta forma, y explotar la totalidad de la superficie con una mayor eficiencia, si se quiere, en la producción agrícola. Y eso va a hacer que haya mucha más producción de alimentos, y si hay mucha más producción de alimentos, se va saliendo de la crisis. En el caso de la industria va a aparecer algo parecido, que es el cuarto punto, va a aparecer algo parecido que nosotros vemos un agotamiento por la demanda que va a tener los nuevos mercados, y ese agotamiento va a hacer que los talleres y los artesanos que antes venían trabajando hoy ya no puedan responder a las demandas que hay, y eso hace que los precios suban un montón, ¿sí? Entonces, en ciertos lugares, principalmente en Inglaterra, como va a decir el texto, siempre, yo se los dije ayer, se los reitero, siempre fíjense la primera parte del texto y hacia el final, los últimos 2 o 3 párrafos, es donde está lo jugoso, ¿sí? Bueno, en la industria va a pasar lo mismo, que hay una protoindustrialización. Cuando se habla de industrialización, se está llamando a esta separación entre el producto y el trabajador. Entonces, acá va a aparecer lo que se llama el trabajo a domicilio, que es el burgués que traía los paños, ¿sí? Los paños de tela, se los llevaba a los campesinos para que ellos elaboren el producto, y después iba y retiraba el producto manufacturado. Pero de esa forma, un solo empresario tenía varios trabajadores diversificados en el mismo tiempo trabajando, y por lo tanto podía asumir o monopolizar o, si se quiere, cumplir con las necesidades de las demandas que se tenían de los productos textiles principalmente. Y eso va a generar también una concentración, o por lo menos un capital, en el que después va a invertir más adelante en la industria textil, en las fábricas y demás. Ya lo vamos a ver con las hiladoras y demás. Todo esto tiene que ver con una transición entre lo que es el sistema de comercio del Mediterráneo, y se va a trasladar hasta el sistema del Atlántico. Ahí van a tener mucha más relevancia las nuevas colonias, principalmente porque son lugares con nuevos mercados, materias primas un poco más baratas, y romper de esta forma, aprovechando las ventajas comparativas que vos podés llegar a tener, los monopolios tanto de España, de Francia o lo que sea, ¿sí? Y ahí es donde Inglaterra también va a tener un rol predominante en el contrabando principalmente, pero también en la producción y en este intercambio que se hace en ese triángulo que seguramente vieron con Franco, de esclavos, productos manufacturados y productos o materias primas, ¿sí? Así que esos serían los 5 aspectos que trabaja, donde en cada uno de los aspectos va a decir cuál es el problema, y después cómo solucionó cada país ese problema, cómo fue intentando encontrar una solución cada país sobre ese problema, y profundizando después en la parte de Inglaterra, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan de la actividad? ¿Sí? Esto sería como un cuadro general, debería ser un poco más grande, pero bueno, no me da más el pizarrón. Lo que quiero es que de cada uno de estos puntos,
¿sí? Mercantilismo, demográfico, que están bastante aislados. Ustedes van a ver que se pueden leer, no están conectados uno con otro, sino que son bastante aislados, puedan ir practicando hacer esquemas de contenido. Y en ese sentido hacer un mapa conceptual donde se prioricen, por ejemplo, como vemos acá, el concepto más grande que es crisis del siglo XVII. Después conceptos más pequeños, como pueden llegar a ser causas. Y después la explicación de ese concepto, la transición y diversificación. Por otro lado, aspectos, también jerarquizo, ¿sí? Primero la crisis, después los aspectos. Mercantilismo, de mercantilismo podría seguir sacando qué cambios hubo, qué causas hubo. De demográfico podría sacar qué cambios hubo, qué causas hubo. Yo no quiero que hagan un cuadro general, porque sería demasiado, sino que hagan algunos de los aspectos en particular de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que quiero cuál es el objetivo que tiene, además de aprender y practicar hacer esquemas? Es que ustedes puedan identificar los problemas, porque eso es lo que se va a tomar en el parcial, ¿sí? Que ustedes puedan identificar cuál es el problema de la crisis y cuál es la solución que se le dio, principalmente en Inglaterra, ¿sí? ¿Por qué digo principalmente en Inglaterra? Porque el único que lo logra solucionar realmente es Inglaterra. Los demás van a tardar más tiempo en solucionarlo. Pueden, como quien dice, tapar el problema, poner una bandita, ¿sí? Por ejemplo, profundizar el feudalismo, profundizar la actividad industrial de los gremios, dándole más poder a los gremios, ¿viste? Cada uno va a tomar distintas medidas de acuerdo a su región, de acuerdo a su sistema político y demás. Inglaterra va a tener la particularidad que al sufrir una revolución política también en este periodo, va a estar por encima de los demás países en la toma de decisiones orientadas al comercio o al desarrollo de la burguesía. Y eso es lo que vimos la otra vez en la pre-hora. Así que bueno, la idea es esa. Cualquier cosita me consultan. Hagan de cada uno de esos cuál es la causa, ¿sí? Y qué solución se le dio principalmente en relación a Inglaterra. Seguramente, ya se los voy anticipando, en la evaluación, si tienen que hacer esto, seguramente va a ser eso lo que se les va a pedir que puedan identificar, ¿sí? Diversificar los aspectos, si quieren ponerlos como económicos, como demográficos, políticos, como quieran, ¿sí? Pero busquen, intenten, cuando lean el texto, marcar, porque el texto tiene muchísimos datos, montones de datos que muchos datos no son tan útiles. Entonces justamente me parece que es el mejor texto como para que ustedes puedan sacar realmente lo importante. Y qué es el mensaje que me quiere dar el texto y poder sintetizarlo en un mapa conceptual. Así que bueno, los dejo. Cualquier cosa saben que me pueden consultar. Y bueno, lo estamos viendo. Y si les gustó el contenido, dejen like, suscríbanse y aprieten la campanita. Nos vemos.